Amados hermanos, muy buenos días. Cordial saludo. Abrazo fraterno desde aquí de la ciudad de Cali. Y bueno, dando gracias al Señor por la oportunidad que me da de poder estar nuevamente con ustedes para seguir aprendiendo de la palabra de Dios, que es nuestro propósito. Y quiero que me acompañen, por favor, a Primera de Tesalonicenses. Allí vamos avanzando poco a poco. Primera de Tesalonicenses. Y estamos ya en el capítulo 4. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículos 4 en adelante. Vamos a leer. Le invito, si tienen la forma y la manera, y si no, pues, que preste atención a la lectura que vamos a hacer enseguida. 4:4. Dice: que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Hasta allí. Y vamos a orar que el Señor nos guíe en esta mañana. Muchas gracias, Padre, por tu buena voluntad para con nosotros en Cristo Jesús. Muchas gracias por estas exhortaciones que nos haces a nosotros, tu iglesia, Padre, para que, como nos lo dices aquí, podamos vivir en una forma digna de ti, en santificación, Señor. Apartados, Señor, para la gloria tuya, apartados para un uso exclusivo, Señor, tuyo. Gracias, Señor, por los que tú vas a colocar, Señor, para la reflexión en el día de hoy, y los que has dispuesto, Señor, que reciban esta reflexión. Te rogamos, Señor, que por favor a través de tu Santo y Divino Espíritu nos permita, Señor, vivir de la manera y forma coherente como tú nos dices. Muchas gracias, Señor. Amén. Bueno, mis amados, aquí el apóstol Pablo y el equipo misionero está sigue haciendo el énfasis en lo que nos había dicho anteriormente en el versículo 3. Dice: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. El deseo del Señor, mis amados, es que nos guardemos, Señor, de entre nosotros, de esas relaciones que son malsanas, de esas relaciones ilícitas, de esas relaciones que Dios no aprueba, de esas relaciones que, como ya lo vamos a ver, no lo va a ampliar un poquito la escritura. Dice en el versículo 4 que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Bueno, algunos estudiosos de la palabra amplían un poquito el término y nos hablan de que cada uno de vosotros sepa tener su propio cuerpo en santidad y honor. Habla del cuerpo, habla de vasija, habla de vaso, según, como ya lo expresé, hombres que han hecho con más detenimiento este estudio de aquí, de esta porción de la palabra del Señor. Hablando de solamente para el hombre, le limita y parece que la exhortación solamente fuera para el varón, pero por el contexto está hablando a todos los hermanos en Tesalónica, tanto a hombres como mujeres. Entonces aquí, pues que debemos nosotros, que cada uno, dice la escritura, cada uno sepa tener su propio cuerpo en santidad y honor, o su propia esposa, como lo dice aquí literalmente. Sea como lo tomemos, sea la interpretación que de pronto más veamos afín a lo que habla este pasaje, lo importante es que podamos vivir de esta manera, en santidad. Si por la buena voluntad estamos casados, pues que podamos vivir con nuestra esposa de la manera digna, de la manera que el Señor nos dice en su bendita y preciosa palabra. Pedro nos lo dice también, que debemos vivir con nuestra esposa o tratar a nuestra esposa como a vaso frágil, brindarle lo que ella necesita. Estamos para eso, para suplir las necesidades de ella y por supuesto en la forma recíproca de ellas, supliendo las necesidades nuestras, y así vamos glorificando al Señor y mutuamente nos vamos fortaleciendo. Entonces la manera que Dios nos dice de vivir en santidad, sea a todos nosotros, la iglesia, o sea tanto a hombre como mujer, pues la Biblia nos lo muestra y nos lo enseña. Pero lo importante es que debamos vivir en santidad y honor, apartados para el Señor,
en el Señor, viviendo para el Señor, por el Señor. Dice aquí en el versículo 5, no en concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Ya nos habla de lo que no debemos estar haciendo. Aquí este versículo nos habla de lo que no se debe estar haciendo, de vivir de la manera que no agrada ni glorifica al Señor. ¿De qué manera? No en concupiscencia, esos malos deseos que se generan en nuestra carne, esos malos deseos que a veces nos impulsan, que nos presionan, a veces que nos afectan y que de pronto en algunas ocasiones somos vulnerables a estos malos deseos de nuestra carne y que desafortunadamente a veces cedemos a este tipo de pretensiones. Dice que estas prácticas, esta forma de vida, que como ya lo expresé, a veces nosotros como hijos de Dios pues apagamos el espíritu, no le damos plenitud a él y por supuesto la carne sí nos toma ventaja. Pero aquí habla exclusivamente para las personas que no conocen del Señor, que no tienen una relación personal con el Señor Jesucristo. ¿Qué pasa con este tipo de personas? Por supuesto, viven bajo la carne, viven bajo la esclavitud de la carne, viven motivados y llevados a satisfacer los deseos de su carne. Viven para esto, o se vive para esto. En nuestro momento también, muy seguramente, muchos de ustedes también podríamos decir, como lo digo yo en este momento, viví para satisfacer mi carne, viví en pro de mi carne, de mis deseos, de mis pasiones vergonzosas, de mis concupiscencias. Así viví en total desenfreno. Pero un día, gracias al Señor por su misericordia y su gracia infinita, que me permitió conocerle, y ya en la presencia del Espíritu Santo en nosotros, pues ya presenta ya la fortaleza y el poder para decirle a este poder del pecado que no vamos allí, no vamos en esa línea, y esa es la lucha constante que nosotros vamos a estar teniendo y vamos a tener en esta vida, de lo que es vivir conforme el Señor en santidad, atendiendo a la guía y la dirección del Espíritu, o viviendo bajo nuestra carne. Espero en el Señor que no vayamos a hacer como lo que dice aquí el apóstol Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia en Tesalónica, que no vayamos en Cristo. Y yo clamo y ruego al Señor para que nunca vayamos a vivir como aquellos que no conocen de Dios, ya teniendo una conciencia, ya teniendo la oportunidad de que el Espíritu Santo more en nosotros, que Él nunca se va a ir. Quizá lo apagamos, pero nunca se va a ir de nosotros, estará siempre con nosotros, y es allí donde nosotros debemos más bien vivir en la plenitud del Espíritu. Versículo 6 dice que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Aquí la exhortación es más general, afectar al hermano. En otras versiones dice que debemos tener cuidado con las esposas de nuestros hermanos, y bueno, se habla un poquito más específico, pero en esta versión nos habla de una forma más general. Debemos ser cuidadosos, mis amados, y que Dios nos ayude de vivir de la manera digna que el Señor nos manda entre nosotros los hijos de Dios. Aquí adelantico, si usted me puede acompañar en 1 Timoteo 5, 1 Timoteo 5:2, el apóstol Pablo está hablando a Timoteo, y le da, después de haberle compartido doctrina, en el capítulo 5 ya viene la parte práctica, y le da algunas instrucciones de cómo debe conducirse en la iglesia de Cristo. Dice el versículo 2 del capítulo 5, 1 de Timoteo. Dice: a las ancianas como a madres, a las jovencitas como a hermanas, con toda pureza. Por supuesto, como está hablando a Timoteo, habla del conducirse de un varón en la iglesia. ¿Cómo? Como hermanas. Son hermanas nuestras, son hijas de Dios, y bajo ese estándar nosotros debemos buscar una relación que sea acorde con esa posición que Dios nos ha dado, hijos de Dios en la iglesia de Jesucristo. Dios nos ayude, Dios nos guarde,
debemos estarnos fortaleciendo, orando por esto, para que esas relaciones interpersonales allí en la iglesia sean puras, limpias y sin mancha, como nos lo dice aquí. También, como está hablando de los pecados que son relación sexual ilícita, y aquí nos dice la escritura, también como lo vemos en 1 Tesalonicenses, volvamos allí por favor, 1 Tesalonicenses capítulo 4, dice 6, que ninguno agrave ni engañe nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Bueno, mis amados, los pecados de relación sexual no es que sean mayores ni menores, pero las consecuencias sí son devastadoras. Las consecuencias en el aspecto espiritual, social, afectan muchísimo, mucho. Estos pecados son particulares por las consecuencias que se generan entre nosotros los hijos de Dios. Devastan, dañan, todos los términos que a su mente puedan llegar de destrucción. Eso pasa con estos pecados sexuales que se generan entre la iglesia de Cristo. Dañan familias, dañan personas, dañan iglesia y por supuesto, lo más, mis amados en Cristo Jesús, es que le quita gloria al nombre de Dios. Somos expuestos y el Señor Jesucristo también es expuesto a vituperio cuando este tipo de pecados se generan dentro de la congregación. Por eso aquí también dice el versículo 6, en la última parte después de la coma, dice, como ya os hemos dicho y testificado. ¿Qué les ha dicho y testificado? Que porque el Señor es vengador de todo esto. El Señor toma directamente, sea persona de la situación, sea persona de las personas o los participantes de este tipo de pecado y toma cuenta. No podemos engañar. En Gálatas nos dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrará, eso también segará. Entonces a Dios no lo podemos engañar, Él sabe nuestra condición, sabe la relación que estamos manejando entre nuestros hermanos y con nuestros hermanos, cómo lo estamos haciendo, y el Señor va a tomar cuenta, seguro. Mire, mi amado, que no tengamos que decir si la Biblia me lo había dicho y no hice caso, sino más bien, si de pronto hay un tipo de concupiscencia que esté asaltando en este sentido en nuestra mente y en nuestro corazón, podamos hoy confesar nuestro pecado y decirle no a ese pecado, no en el poder del Espíritu Santo, y voy a vivir más bien de una forma santa. ¿Por qué? Porque no queremos en un mañana que el Señor tome cuenta de nosotros en este sentido. Si ya de pronto nos hemos adentrado en esto, bueno, hoy es el día en que podamos confesar nuestros pecados, arrepentirnos de todo nuestro corazón y decirle al Señor, perdóname Padre, porque hice esto, lo que tú me has dicho hoy, lo hice, lo desarrollé, lo generé, no he sido bendición para la persona con la que estoy realizando este pecado, y desde hoy, en el poder de tu Espíritu Santo, me aparto de ese pecado y quiero vivir de ahora en adelante conforme a ti te agrada y conforme tú nos mandas. Bueno, ahí está la solución, y yo animo a cada uno de nosotros que podamos estar teniendo este sentir. Muchas gracias, amada iglesia. Dios les bendiga y un feliz día en Cristo Jesús.